Búsquelo, Juan 12. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, 12:1. ¿Recuerdan Betania? Jesús se refugió muchas veces ahí en Betania porque había gente que lo amaba. Y cuando Él llegó, lo invitaron a cenar. Estaban tan agradecidos de Él que no les importó invitar como a 30 personas, porque ustedes saben que Jesús siempre andaba con los 12 y algunos más. Qué rico es poder cenar con quienes amamos. Más todavía cuando es familia y cuando son hermanos. Poder compartir las experiencias en que Dios nos ha llevado de victoria en victoria, o compartir aquellos momentos terribles que hemos pasado y que al final vemos la luz de Cristo iluminando nuestras vidas. Pero qué rico es juntarnos a cenar, porque fíjense que el apóstol Juan dice ahí en Primera de Juan que nuestro compañerismo, nuestra comunión, aparte de estar como hermanos, nuestra comunión es con Dios. Lo voy a buscar para que ustedes les agrade la idea y nos inviten. No. 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros compartimos como hermanos en casa, en una cena, estamos compartiendo con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Él está allí compartiendo con nosotros. Y mira qué importante que le hayan ofrecido esta cena a Jesús en ese momento. Una semana antes de la Pascua, y ustedes saben qué iba a suceder en la Pascua. Una semana antes que Él fuera entregado, una semana antes de su sacrificio. Así que imagínense todo lo que Jesús ya estaba sufriendo. Y necesitaba ese agasajo, necesitaba ese apretón ahí con sus amigos, con sus amados. Es por eso que yo quiero invitarte que a través de la palabra descubramos esta cena. Y por supuesto que naturalmente nos vamos a interiorizar de quién está presente. ¿Quién está cenando con Jesús? Dejemos que ellos cuenten su testimonio en esta cena. Primero que nada, el Evangelio de Mateo y Marcos, Mateo en el capítulo 26 y Marcos en el 14, nos cuenta que la cena fue en casa de Simón el leproso. Vamos a hablar del anfitrión. Pero los evangelios es todo lo que dicen. Pero es suficiente para entender que este hombre padeció una de las enfermedades más terribles de la época. Él tiene que haber vivido alguna de esas etapas de la lepra. La lepra es una enfermedad crónica infecciosa en que la piel empieza a perder la sensibilidad, su carne empieza a perder
se ulcera y cae. No siente nada porque pierde la sensibilidad. Era tan contagiosa que las personas que la padecían estaban destinados a vivir fuera de la sociedad. En los evangelios descubrimos a varios leprosos que vagaban por las tumbas. Ellos vivían en cuevas, lejos de sus seres queridos, lejos de la sociedad, lejos de cualquier atención médica. Había familias que iban y querían compartir con ellos, alimentarlos, pero no podían acercarse. Le dejaban los alimentos en alguna parte, arriba de una roca tal vez, y cuando ellos se iban, la persona enferma se acercaba y podía tomarlos. Qué trágico. Una enfermedad excluyente que te condena a vivir solo con tu pesadilla. Simón tiene que haber vivido varias etapas de esa enfermedad. Pero aquí viene lo bueno. Estaba tan agradecido de Jesús porque Jesús lo sanó. Jesús es poderoso para sanar la enfermedad más terrible. Y con este hombre lo hizo, porque dice que estaba agradecido de él. Dice, cenaron en casa de Simón el leproso. Y si estaba en su casa recibiendo visita, es porque ya no estaba leproso. ¿Sí o no? Amén. Jesús había pasado por ahí. Por eso que al hombre no le importó que vinieran 30, 40 personas a cenar a su casa. Estaba muy, pero muy agradecido. A lo mejor el Señor ha resuelto algún problema importante en tu vida. ¿Qué tan agradecido estás? ¿Le invitas a cenar constantemente a tu corazón? ¿Quién más estaba allí? El libro de Juan capítulo 12 nos cuenta dónde estaba Lázaro, el que estaba muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Ustedes conocen bastante acerca de Lázaro y estas hermanas, Marta y María. Aquí están, invitados en la cena. Dejemos que la Biblia, la palabra, nos cuente acerca de ellos. Juan lo menciona solamente un capítulo antes, Juan 11. O sea que había pasado hace poquito. Dice 11:1, dice, y entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. El 3 parece que enfermó de gravedad, porque todos se asustaron. Entonces se acordaron de su amigo Jesús, que había sanado a muchas personas. Entonces pensaron, si está enfermo, solamente Jesús puede sanarlo. Ellos sabían que no había ninguna enfermedad que se resistiera a la palabra de Jesús. Lo habían vivido muchas veces. Entonces hacen algo. Dice, versículo 3, Juan 11:3, enviaron
pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Enviaron a avisar a Jesús. Cada frase de las Escrituras a mí me entrega mensajes. Y aquí me entrega uno. ¿Cuánta gente está enojada, amurrada, porque han pasado por una crisis y nadie se acordó de ellos? Conozco varios, un montón. Pero nunca se tomaron la molestia de avisar, de llamar, de mandar a un mensajero. Lázaro estaba enfermo, en la preocupación sus hermanas fueron y mandaron a avisar a Jesús. Tal vez muchos esperan que el Señor inquiete a algunos siervos con respecto a su problema. Yo he visto a Dios que lo hace, pero no es la norma. Mira, Santiago, ¿ubicas Santiago? Santiago 5 me parece. (5:14). Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí, momento. En esta parte no me incluyen. Me falta mucho. Chepita me invita todos los domingos a su grupo de tercera edad. Menos mal que no la veo ahora. Dígale que me falta mucho todavía. Decíamos, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Avise. Llame. Y la gloria sea para nuestro Señor. El mensajero llega donde Jesús y empieza Jesús a hacer cosas extrañas. Señor, hay veces que no te entiendo. Yo hubiera querido que Jesús hubiera partido al tiro en respuesta a ese llamado de auxilio. O bien hubiera sanado a distancia, hubiera dicho la palabra y ¡pum!, sano. Como lo hizo una vez con un noble, ¿recuerdan ustedes? Juan 4 habla de un funcionario del rey que vivía en Capernaum. Supo que Jesús había llegado a Caná. Capernaum, Caná son 25 kilómetros más o menos, 25, 30 kilómetros. Y él partió en busca de Jesús, recorriendo rápidamente esa distancia. Ustedes se imaginan y ustedes saben todo lo que se les ocurre durante un trayecto que se recorre con urgencia. ¿Será cierto que está en Caná? ¿Encontraría a Jesús allí? ¿Qué me dirá? Imagínense toda la incertidumbre de ese momento, pero este hombre tenía solo una esperanza para que su hijo viviera. Al final encuentra a Jesús y Jesús dice: ve, tu hijo vive.
¿Por qué no lo hizo con Lázaro? Señor, a veces no te entiendo. Más aún, dice la palabra que se quedó 2 días allí. Perdón. Entonces ahora a las hermanas les tocó esperar. Ahí es cuando descubres qué tan grande, qué tan firme es tu fe. Es ahí que descubres a ese Dios en que tú conoces, que tú crees. Por eso es importante conocer a Dios, para saber qué es lo que esperas, qué es lo que deseas. Muchos de nosotros son esos momentos en que empezamos a pensar cosas, tonteras. He orado tanto por esto, ¿será que ya no me oye? ¿Será que ya no estás conmigo? Y tantas preguntas que nos hacemos. ¿Saben? El que era campeón en preguntarse esas cosas era David. Por ejemplo, en el Salmo 13, voy a ver si lo encuentro, me esperan un segundito. Ya. Esta Biblia parece que no trae Salmo. Ya. 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y ustedes piensan que nosotros somos los que nos pasamos rollos. David lo expresaba muy bien. ¿Hasta cuándo, Jehová? Hay otro salmo, el 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Cuando estamos aproblemados, en angustia, es cuando nos empezamos a cuestionar muchas cosas. Y hay alguien que saca partido de eso. Pero fíjate que el mismo David en el Salmo 37 a nosotros nos enseña. 37. ¿Lo encontraron? Por favor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Confía. Qué difícil se pone. ¿Habrá alguna manera de esperar confiadamente? Fíjate que el mismo David, el versículo anterior, nos da una pauta muy importante. Dice el versículo, estamos en el 37, el anterior es, deleítate. Está muy fuerte. Eso. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde está el secreto, si se pudiera decir? En deleitarte en el Señor. Tu palabra es un deleite para mí. La he comido, decía Jeremías, la he comido y me ha traído gozo y alegría. Me he deleitado en tu presencia, entonces ya no importa esperar cuánto tiempo, porque me gozo de estar contigo, me gozo en tu deleite. Mi delicia es estar en tu presencia, adorándote, escuchándote.
Volvamos a Juan, por favor. Cuando el mensajero llegó de vuelta a Betania con el mensaje de Jesús, dice Jesús que esta enfermedad no es para Lázaro había muerto. Señor, a veces no te entiendo. Yo confío en ti, pero la verdad es que no te entiendo. Es más, Jesús se quedó donde estaba 2 días más. El Señor te hace esperar, pero ¿sabes? Lo vamos a descubrir enseguida. Es para mostrarte una gloria mayor. Porque si tú esperas algo del Señor, lo que el Señor te va a dar es mucho más. Al 4.º día que Lázaro había muerto, Jesús llega a Betania. Sale Marta a recibirlo. ¿Y qué dice? Jesús, si hubieses estado aquí, a mí me parece reproche. Conocía que Jesús podía sanar a Lázaro en cualquier circunstancia. Podía sanarlo en presencia o podía sanarlo de lejos. Pero muerto, ¿qué? María sabe que está Jesús y sale corriendo. Cuando llega donde Jesús se arrodilla y le dice, si hubieses estado aquí. La misma limitación que tenía Marta, pensando en lo que Jesús podía hacer cuando Lázaro estaba enfermo. Pero aquí viene una de las declaraciones más sorprendentes. Yo quiero que tú la busques, la medites y te la voy a decir cuál es. Juan 12. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? A ver conmigo. Juan, ¿cuánto? Búsquenlo, yo no lo tengo acá. Once 40. A ver, lo repetimos. Es importante. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es ver la gloria de Dios? ¿Sabe? El apóstol Pablo lo dijo muy bien en Efesios. Efesios capítulo 3. Por favor, lo vamos a encontrar rápidamente. Capítulo 3, 20 y 21. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios 3, 20 y 21? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, ver la gloria de Dios es ver a Dios actuar, pero mucho más de lo que esperamos.
Él es más extraordinario de lo que pensamos. Nosotros limitamos el accionar de Dios muchas veces. Lo limitamos a nuestra fe razonada, a nuestras experiencias, pero no lo dejamos que Él fluya como Él quiere hacer las cosas. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, Señor, solamente tú puedes responder de esa manera. ¿Ustedes saben qué pasó con Lázaro? Jesús siguió hablando cosas extrañas. Quiten la piedra. Pero Señor, si hace 4 días. ¿Crees o no crees? Y en el capítulo 12 lo encontramos sentado, cenando con Jesús. Tal vez abrazados como viejos amigos. He ahí la respuesta de Dios en la palabra y que es para cada uno de nosotros. Recuerda, estamos cenando. Jesús está presente. ¿Qué es lo más rico después de la cena? El postre. Hay algo más rico que el postre. Hay un instante de comunión tan hermosa que se olvida que las papas mayo estaban recocidas, que la carne parecía azuela y no. Eso ya quedó en el olvido. Lo más rico es la sobremesa, el poder compartir lo que hace, las maravillas que hace Jesús en nuestras vidas. Y en eso estaban, en la sobremesa, ahí con Lázaro, Simón, las hermanas. ¿Y sabes tú lo que conversaban? ¿Tienes idea de lo que conversaban? La palabra a mí me da 2 indicios para decirme qué es lo que conversaban. Primero, Jesús compartía acerca de su muerte. ¿Qué iba a pasar una semana después? La verdad es que en los capítulos anteriores Jesús empieza a compartir esta verdad con sus discípulos y no perdía oportunidad de contarles que era necesario que el Cristo padeciese, el justo por los injustos. Estábamos en el 11, ya en el 10 se ve, por ejemplo, cuando Él dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Empezaron a preguntarse qué estará diciendo. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Todos no entendían qué está pasando. Quien entendió la conversación fue María, porque hace algo extraordinario. Ella tenía un frasco de perfume de nardo puro, riquísimo, carísimo, y lo derrama sobre Jesús. Y Jesús dice, lo que ella ha hecho me ha ungido para la sepultura. Estábamos ahí en Juan 12, entonces tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos.
Los otros evangelios dicen que era un frasco de alabastro. Alabastro es una piedra blanca, traslúcida, que los artesanos al trabajarla la pulen y queda como mármol. El trabajo en sí es carísimo, finísimo, hermoso, y contenía nardo puro. Pero ¿sabes lo que hizo María? Tú lo sabes. Quebró el frasco. Seguramente has escuchado muchas predicaciones, mensajes con respecto a esto, pero yo quiero hacer notar solamente una cosa. Solamente una cosa. Ella quebró el frasco y derramó todo su perfume sobre Jesús. Al quebrar el frasco, ella no se guardaba nada. Representaba el corazón quebrantado al entender que el sacrificio que Cristo haría era por todos nosotros. Quebró el frasco, no se dejó nada. En su corazón ya no quedaba nada para envidias, no quedaba nada para egoísmos, no quedaba nada para celos, porque lo había entregado todo. Y nuestro Señor no merece menos. ¿Has disfrutado esta cena? ¿Has disfrutado esta cena? Voy a pedir a Marquito que pase, por favor. Jesús quiere cenar contigo. Y hay un problema. Si no has resuelto el problema del pecado, Él no puede cenar contigo. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Pero Jesucristo fue a la cruz para que tú solucionaras el problema del pecado. Yo quiero invitarte ahora a cenar con Cristo. Si tú no has sentido ese calorcito de su presencia, es porque tal vez nunca has quebrantado tu corazón delante de su presencia y tal vez nunca le hayas aceptado en tu corazón. Es necesario que reconozcas a Jesucristo y le pidas que entre a tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, entraré y cenaré contigo. ¿Tú quieres recibirlo en tu corazón ahora? Yo te voy a invitar que mientras cantamos una melodía de adoración, tú pases adelante a recibir a Jesús en tu corazón, para que puedas sentir el gozo de la presencia en tu vida y puedas cenar todos los días con Él.